no lo es. Pero hoy trataremos el tema de los textos funcionales haciendo hincapié en la noticia. Saludos mis queridos y queridas estudiantes. Me alegra enormemente saber que están ahí y preparados para este encuentro, donde seguiremos aprendiendo juntos desde casa. Con ustedes su maestra de lengua española, Scarlett Rincón. Sé que a todos y a todas nos gusta estar enterados de los hechos que ocurren a nivel social, en nuestras comunidades, en nuestro país. Es más, a nivel mundial. Y más si esos hechos son novedosos y actuales. Pues en nuestro encuentro de hoy trabajaremos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de la noticia. Con este tema podrás identificar las características, función y estructura de una noticia. También profundizaremos sobre los conectores de orden y los conectores temporales. Es necesario que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que la clase de hoy te será de gran ayuda en la realización de las actividades que te propone tu cuadernillo. Pues al concluir esta semana deberás realizar un video relativo al COVID-19. Además, todo lo que aprendas lo podrás aplicar en tu vida diaria. Hola Catalina. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien también. Catalina, hoy me levanté temprano y vi a mi papá leyendo el periódico. Le pedí que me lo prestara y comencé a leerlo. Mientras lo leía, me interesé mucho por una noticia. Ah, sí. ¿Y de qué trataba la noticia? Bueno, hablaba de la población mundial, sobre cómo la sobrepoblación impacta la falta de alimento, agua potable, energía y otras cosas que ahora mismo no me acuerdo. Wow, está interesante, aunque un poco preocupante. Sí, bastante. Cata, te hablaba para preguntarte un poco sobre la noticia, ya que tu papá es periodista y tú también quieres serlo. Sí, a mí me encantaría ser periodista como mi papá. Me he quedado pensando, ¿qué es exactamente una noticia? Es sencillo, Felipe. Una noticia es un tipo de texto periodístico, tanto como escrito, como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún suceso o hecho novedoso, actual y de interés público. ¡Wow! Quiero saber más. ¿Me podrías mencionar algunas de sus características? Yo encantada. Mira, una noticia debe de haber veracidad, es decir, que sea verdadero. Claridad, brevedad, generalidad, actualidad, novedad, interés y imparcialidad, entre otras. Y aprovecho para decirte que la noticia también se debe recibir con objetividad, es decir, relatarla sin ningún sino diciendo lo que realmente ocurre de forma clara, concreta y precisa. Ah, gracias. Ahora estoy más interesado por el tema de la noticia sobre esto. ¿Y tú? ¿Estás igual que Felipe? ¿Te gustaría conocer más acerca de la noticia? Pero antes analicemos un poco la conversación que acabamos de escuchar. ¿Cuáles personajes estaban presentes? Supongo que contestaste Catalina y Felipe. Muy bien. ¿Acerca de qué tema había leído Felipe en el periódico? Del COVID-19. Excelente. ¿Qué decía Catalina que era una noticia? ¿Lo recuerdas? Decía que es un tipo de texto periodístico, que es una narración objetiva, clara y precisa de algún hecho o suceso, que este hecho o suceso debía ser actual, novedoso y de interés. Si a todas estas interrogantes respondiste que sí, estás en lo exacto. Todo eso lo dijo Catalina. ¿De cuáles otras cosas le habló Catalina a Felipe? De las características de la noticia. Excelente. ¿Cuáles características Catalina mencionó en la conversación?
objetividad, brevedad, claridad, actualidad, interés. Excelente, esas mismas. Más adelante profundizaremos acerca de esas características que Catalina mencionó. Te invito ahora a que compartas conmigo esta noticia muy interesante y con ella vamos a analizar la intención comunicativa del autor y la estructura de la misma. Pero antes trabajaremos las partes de una noticia. Una noticia o artículo periodístico de un periódico se compone principalmente de 3 partes: el título, el copete y el cuerpo de la noticia, tradicionalmente llamado bajada. Adicionalmente puede existir una fotografía, un epígrafe aclaratorio de la imagen y una volanta, que es un texto de letra pequeña que se ubica sobre el título. El título destaca lo más importante de la noticia. El copete se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Y la bajada o cuerpo principal brinda la información completa y detallada sobre el artículo periodístico. La noticia que vamos a compartir es acerca del tema de la economía dominicana. Vamos a ir identificando a medida que la vayamos compartiendo cada una de sus partes. Y por favor quiero que tomes nota en tu cuaderno de cada una de ellas. En primer lugar tenemos la volanta o antetítulo. Repito, volanta o antetítulo, que es una frase u oración relacionada con el tema de la noticia y se ubica encima del título, el cual va escrito con letra más grande. En esta noticia, el antetítulo es economía. Ya al leer la palabra economía, me voy dando cuenta que mi noticia está relacionada con dicho tema. Seguimos con el título. Este va escrito en letras más grandes y expresa una síntesis o resumen breve de la noticia. En este caso, el título es: Gobernador del Banco Central señala economía marcha bien. Ya dicho título me informa de qué trata la noticia, de que el gobernador del Banco Central está señalando que la economía del país está marchando bien. Posteriormente está el subtítulo o copete. Repito, subtítulo o copete, que ubica al lector en el tema y el mismo está relacionado con el título. La unión del antetítulo, el título y el subtítulo forman el titular. Luego del titular está el lead o entradilla, que es el primer párrafo de la noticia y debe captar la atención del lector. En la noticia también se presenta una foto relacionada con lo que trata la noticia. A esta foto se le escribe debajo una frase u oración que la describe. Por ejemplo, esta noticia tiene una foto del gobernador del Banco Central y a dicha foto se le escribió: Gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu se muestra optimista con la economía dominicana. Sirve para llamar más la atención del lector. A esta foto, con la frase u oración debajo, le denominamos foto, pie de foto o epígrafe. Posteriormente está la bajada o cuerpo de la noticia, que contiene la noticia en sí. Aquí se describe qué es lo que ocurrió o sucedió, todos los detalles de la noticia. El cuerpo de la noticia que estamos compartiendo cuenta todo lo concerniente a lo que dijo el gobernador del Banco Central. Por último, tenemos el remate, que es la parte final de la noticia. Ahora vamos a repasar sus partes. Tenemos el antetítulo, el título y el subtítulo, que forman el titular. Tenemos el lead o entradilla, la bajada o cuerpo, la foto, pie de foto o epígrafe y el remate.
Ya que conocemos la estructura de la noticia, repasemos un poco algunas de sus características. Veracidad. Los hechos tienen que ser reales, junto con un respaldo y fuentes para poder verificar si es real. Claridad. Los hechos deben ser los más coherentes y autorizados por el entrevistado. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Y novedad. Los sucesos deben ser nuevos. ¿Crees que la noticia que estuvimos analizando cumplía con estas características? Sí, exactamente con todas, ya que la noticia era real, actual, generalizada, novedosa, clara y se resaltó en ella lo más relevante. Ya conoces la estructura y las características de la noticia. Ahora debes saber que en la noticia es necesario que se le dé respuesta a 6 preguntas básicas. ¿Qué? Es el hecho en sí mismo. ¿Qué ha sucedido y de qué se trata? ¿Quién? Se refiere a protagonistas, los antagonistas y personajes que hacen a la noticia. ¿Quién o quiénes son los protagonistas o sujetos de la noticia? ¿Cómo? La descripción de las circunstancias y la manera en que se han presentado los hechos. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuándo? Se refiere a la acción, a un tiempo concreto, inicio, duración y final. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento sucedió? ¿Dónde? Se refiere al lugar o espacio en el que se desarrolló el hecho. ¿Por qué? Presenta las razones que han originado los hechos. Describe sus antecedentes. La noticia que trabajamos anteriormente, ¿responde a estas preguntas? Pues claro que sí. ¿Recuerdas que te había dicho que hoy profundizaríamos acerca de los conectores de orden y temporalidad? Pues ha llegado el momento. Los conectores de orden o conectores cronológicos se usan para introducir diferentes partes del discurso ofreciendo orden, tanto espacial como temporal. Por ejemplo, a continuación, antes que nada, ante todo, en primera instancia, en primer lugar, en segundo lugar, para continuar, para empezar, por una parte. ¿Crees que serías capaz de identificar conectores de orden en cualquier texto? Comprobemos. Tendremos 2 oraciones, a las cuales les faltan 2 de los siguientes conectores. Los conectores son al principio, a partir de, antes de nada. Las oraciones son las siguientes. La fiscalía llamó a los testigos. Raya. Sus testimonios. Fue posible armar el caso y liberar al detenido. ¿Cuál de las 3 opciones sería exactamente? A partir de. Excelente. Segunda oración. He tenido varios problemas con este televisor. Raya. No tenía buena imagen y ahora empezó a fallar el sonido. ¿Sabes cuál es la respuesta? Al principio. Sí, exactamente esa es. Entonces la oración de manera correcta, para que tenga coherencia, diría: he tenido varios problemas con este televisor. Al principio no tenía buena imagen y ahora empezó a fallar el sonido. Los tipos de conectores que hemos utilizado han sido conectores de orden.
Continuemos hablando entonces de los conectores de orden, específicamente de los conectores de orden temporal, los cuales permiten unir distintas partes del texto relacionadas con el paso del tiempo. Pueden ser de tres tipos: simultaneidad, posterioridad y anterioridad. Los conectores de anterioridad nos indican que un hecho o evento sucedió antes de otro. Los de posterioridad indican que un evento o hecho sucedió después del otro. Y los de simultaneidad nos dejan saber que dos hechos o eventos ocurren al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. Ahora veamos algunos ejemplos. De anterioridad: antes, al principio, en primer lugar. De posterioridad, relacionado con la palabra posterior, que significa también después, tenemos los siguientes conectores: más tarde, luego, después, finalmente. Y de simultaneidad: al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez. Hagamos un breve ejercicio. Te mencionaré tres conectores, uno para cada tipo, y tú me dirás a qué tipo de conector de temporalidad corresponde. Así que comencemos. Había una vez. Había una vez es un conector ¿de qué? De anterioridad. Muy bien. Luego. La palabra luego es un conector ¿de qué tipo? De posterioridad. Excelente. Mientras tanto, ¿de qué tipo de conector es esta palabra? De simultaneidad. Correcto. Es importante destacar que los conectores de orden y de temporalidad que hemos trabajado hoy son importantes y pueden ser necesarios en la redacción de una noticia. Para redactar entonces una noticia es necesario que tengas en cuenta los siguientes pasos. Primero, estructura la información que tienes y piensa qué sería lo noticiable. Segundo, la información más relevante o importante debe ir en el primer párrafo, o como también se denomina, entradilla de la noticia. Tercero, en el primer párrafo de la noticia has de procurar responder a lo siguiente: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde y por qué? Cuarto, una vez hayas redactado la noticia, titúlala. El titular es lo que resume la noticia, por lo que en él se ha de reflejar un aspecto importante de la misma. Quinto, al redactar una noticia es muy importante evitar los tecnicismos que nadie entiende. Es mejor redactarla en un lenguaje entendible, pero coherente, que tenga sentido. Sexto, por último, a la hora de redactar cualquier noticia, ten presente que deben ser actuales, que se desconozcan, veraces a la realidad y con un marcado interés público. Bien, chicos y chicas, hemos trabajado bastante hoy. Me gustaría que recuerdes que una noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho actual y de interés público, difundido a través de los diversos medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, internet, entre otros. Sus partes son el titular, que contiene antetítulo, título y subtítulo, lead o entradilla, cuerpo, foto, pie de foto y remate, que es la parte final. También hay que recordar que dentro de las características de una noticia
están que debe ser veraz, clara y actual. Ten en cuenta que los conectores de necesarios al momento de redactar tu noticia, siguiendo los pasos que hoy hemos trabajado en relación a la redacción de la misma. Con todo lo trabajado y aprendido en este día, sé que ya estás listo y lista para redactar tu noticia y elaborar tu video, ¿verdad? Entonces, aplica lo aprendido en el día de hoy redactando una noticia en torno al COVID-19 y en ella ubica sus partes y conectores de orden y temporalidad. Recuerda tener presente durante su redacción todo lo que aprendiste hoy. También puedes ir practicando en la lectura de tu noticia para que puedas grabar tu video dándola a conocer. Desde casa. Te espero en nuestro próximo encuentro que estará muy interesante y divertido.